Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en las últimas horas en Aruba. La aduana explica el cobro del BBO fronterizo de productos importados. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, sigue salpicando a su papá con fuertes declaraciones. Una mujer en Ecuador espanta a ladrones que querían robarles en su vehículo. Una pareja se casa a las alturas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que ocurrieron alrededor de nuestra isla en las últimas horas y que el cuerpo policial tuvo que ir a cubrirlos. Esta semana en la madrugada ocurrió un accidente en la vía de West Pond hacia el área de Malmok, en donde la conductora de un vehículo Hyundai Jets perdió el control de este vehículo saliéndose de la vía por completo y adentrándose a un terreno de arbustos secos al costado de la carretera. Al llegar las autoridades a este lugar, la conductora no se encontraba con la licencia de conducción. Prácticamente no hubo daños en este incidente, sin embargo las autoridades multaron a la conductora por encontrarse al volante sin portar su licencia de conducción. Por pocos metros el vehículo se pudo haber metido en una zona donde se conoce en una zanja como Saliña. En otro hecho, también ayer jueves al mediodía, en el camino que va hacia el área de Mayfield, un vehículo BYD se fue en contra de una piedra bastante grande que se encontraba en la acera y se volteó. Las personas que vieron el accidente le informaron inmediatamente a la policía. Las patrullas se presentaron en el sitio y se encontraron allí con este vehículo volteado con las dos llantas al aire y una jovencita totalmente espantada. Un testigo que también vio lo que ocurrió le informó a la policía que el vehículo solo se subió a la acera y se volteó. Según la conductora, el vehículo al parecer lo había acabado de sacar del garaje y por ese motivo había ocurrido el accidente. El personal de la ambulancia le brindó también la asistencia de inmediato. Cambiando de tema, como sabemos, a partir del 1 de agosto hicieron el cobro fronterizo para los productos importados para las personas que son privadas o comerciantes. Ante esto, la aduana de la isla tiene la siguiente información de lo que entra en vigor. Se inició el cobro del BBO en la frontera a partir del pasado martes 1 de agosto del 2023 entró en vigor. La aduana cobra 4% del BBO BAVP y 3% del BAZB en la frontera, con un total del 7% de impuesto que ha sido calculado por parte de la aduana. Es bueno subrayar que este cobro del BBO en la frontera cuenta para todos los importadores, tanto para personas privadas como también para comerciantes, quienes pagarán esto al momento de importación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solamente el comerciante que está revendiendo sus productos tendría el derecho de la deducción de la suma del BBO que pagó en la frontera. Al momento en que estos comerciantes presenten sus declaraciones del BBO al Departamento de Impuesto, harán uso del derecho de deducción. El comerciante adquiere este derecho al momento en que paga el BBO de importación y presenta su declaración del BBO al Departamento de Impuesto. Para más información pueden ingresar bien sea a la página del Departamento de la Aduana o también al Departamento de Impuesto. De la misma forma que el primer grupo, el segundo grupo esta semana también viajó rumbo a Holanda, a diferentes ciudades, a continuar con sus estudios académicos y de esta forma convertirse en los nuevos profesionales. Allí en el aeropuerto junto a sus familias, pero también muchos amigos les dieron la despedida a estos jóvenes. Después de que el pasado fin de semana llegara el primer grupo de estudiantes a Holanda, esta semana también el segundo grupo de estudiantes salió a buscar sus sueños. Un total de 114 estudiantes llegaron, quienes continuarán con los estudios avanzados a nivel de HBO o en diferentes universidades en las ciudades de Holanda. En Schiphol, los estudiantes, de la misma forma en que todos los años, fueron saludados por el ministro plenipotenciario, el señor Adi Thijssen. Una delegación consistiendo de funcionarios del Departamento de Enseñanza de Aruba House, Study Mentor y miembros de POC
También estuvieron allí en diferentes puntos de la sala de llegada en Schiphol para en contraste con los estudiantes y guiarlos en donde ellos de inmediato irán a las ciudades en donde continuarán sus estudios. Sin embargo, acá en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix fue un momento muy emotivo por parte de los familiares, amigos de estos estudiantes, quienes con dolor pero también con mucho gozo en sus corazones despidieron a los jóvenes. Y empezamos nuestra ronda internacional con el momento que está viviendo Colombia a través de la política, después de que el hijo del presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, empezara a salpicarlo con las denuncias que están en su contra de los dineros ilícitos que fueron recibidos durante la campaña de su papá. El informe es de Noticias Caracol. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Pues usted lo ha dicho, Nicolás Petro acaba de confesar que entró plata ilegal, dineros irregulares a la campaña del que hoy es el presidente de la República, Gustavo Petro. En las audiencias que se han adelantado en las últimas horas, pues se ha hablado de la medida de aseguramiento que se le va a dar a estos dos imputados. En este caso, la Fiscalía entrega argumentos a un juez para que sea enviado a prisión domiciliaria o casa por cárcel el Nicolás Petro y su ex esposa, Daisuri Vázquez, pues sea enviada a libertad condicional. Esto obviamente a raíz de un preacuerdo al que llegaron con la Fiscalía General de la Nación. Lo que dice la Fiscalía, que habría confesado Nicolás Petro en medio de estas declaraciones que entregó de manera reservada con este ente acusador, pues dice que habrían superado los topes electorales y que parte del dinero que entró a esta campaña no fue reportado debidamente a las autoridades. Dice además Nicolás Petro que recibió altas sumas de dinero de comerciantes que son más bien cuestionados aquí en Colombia, comerciantes que tendrían nexos con ex narcotraficantes o que tendrían nexos también con ex paramilitares, por mencionar algunos: Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, Gabriel Izaca y Óscar Camacho. Dice Nicolás Petro que ese dinero había sido utilizado pues para uso personal, pero también que una parte de ese dinero fue invertido en la campaña presidencial del año pasado, en el que por supuesto pues participó el presidente de la República. La Fiscalía General de la Nación anunció que va a abrir otras líneas investigativas y va a compulsar copias contra algunos aforados que podrían estar también vinculados en esta investigación. Por su parte, Nicolás Petro se ha comprometido a entregar todas las pruebas, todas las evidencias que comprometan a estas personas en estas investigaciones, pero que también va a renunciar no solamente a la Asamblea del Atlántico, sino a todo tipo de actividad pues política. Estos hechos han generado diferentes reacciones en el sector político, especialmente de la oposición, quienes han dicho pues que de alguna manera la confesión del hijo del presidente de la República pues genera graves dudas respecto a la legitimidad de la elección del presidente de la República. Nos vamos ahora a Paraguay, donde un accidente quedó registrado en una cámara de seguridad. Una mujer iba pasando con sus dos pequeñas hijas por un andén y allí una persona al parecer no se percató que la mujer estaba cruzando y las atropelló. Afortunadamente no tuvieron heridas de gravedad, sin embargo advertimos que las imágenes son fuertes. Nubia Jiménez, de 22 años, cruzaba la calle tomada de la mano de su hija de 2 años y empujando con la otra mano un carrito en el que estaba su pequeña de apenas 6 meses, cuando las tres fueron embestidas por un automóvil de color azul cuyo conductor no observó las reglas mínimas para transitar y en una acción criminal terminó abandonando a sus víctimas. En la fuga también embistió a un motociclista y a una mujer embarazada de 7 meses, que fueron al auxilio de la mujer y sus hijas. Todo ocurrió sobre la calle Mondaú en el barrio San José de Ciudad del Este. Una cámara de seguridad registró la acción del conductor que, según testigos, estaba alterado. El automovilista estaba en compañía de un joven que descendió cuando ocurrió la primera colisión, pero segundos después volvió a subir en el móvil y antes que prestar auxilio, el chofer huye de la zona siendo perseguido sin éxito por los vecinos. Yo estaba saliendo de la casa de mi tía donde yo estoy viviendo para irme a la otra casa de mi otra tía. Y yo estaba cruzando la calle. Yo he visto que el auto se estaba quedando en la lomada. Despacito, ni señalero no prendió. Cuando cruzó toda la lomada, él ya viene directo encima de nosotros.
Y nos vamos a una situación que se ha registrado en estos momentos en México, pues ellos una vez más hicieron la declaración en contra de las boyas que fueron puestas en el Río Grande en contra de los migrantes, pues ya es el segundo cuerpo sin vida que se encuentra en ese lugar. El cuerpo de Norlan Herrera fue hallado en la zona del Río Bravo, donde el gobierno de Texas colocó boyas alambradas. Estaba desesperado por cruzar a la Unión Americana, aunque su madre intentó detenerlo. Me dice, me voy a ir, y me dio un abrazo. Y a los hipotes los abrazó. Y les dio un abrazo a todos. Y me dijo, yo voy a estar bien, mami. Y se fue. Y yo le dije, no te vayas, le digo yo. El grupo Beta de Piedras Negras recuperó 2 cadáveres ubicados a 5 kilómetros de distancia entre ellos. La identidad de uno todavía se desconoce. Los hallazgos causaron malestar y desesperanza entre los migrantes que permanecen varados en México. Están quitando la oportunidad como inmigrantes que somos. Estamos tratando de tener una mejor vida. Otros venimos porque sinceramente en nuestro país la delincuencia está abrumadora. El gobierno de México ha alertado que la colocación de estas boyas atenta contra la soberanía nacional. Ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos. Ya estamos en eso. Es inhumano que no se trata así a ninguna persona. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en una avenida en Ecuador, como una mujer logró espantar a 2 temerarios ladrones que los querían robar. La rápida acción de la mujer los ahuyentó. Causó más revuelo la reacción del hombre que no reaccionó que el mismo hecho de inseguridad que se está presentando en las vías de Guayaquil, en Ecuador. A través de redes sociales ha rodado un video que ya es viral, en donde se observa a una pareja siendo víctima de la delincuencia. Sin embargo, muchos señalan al hombre porque no reaccionó mientras ella solo gritaba. Este hecho que se registró en Guayaquil, Ecuador, cuando la pareja se movilizaba por la vía a la costa. En el video se observa el minuto a minuto, en medio de un pare, atendiendo las normas de tránsito, uno de los delincuentes acecha este vehículo y golpea la ventana. La mujer, que iba de copiloto y revisando su celular, empieza a gritar angustiada mientras su pareja se cruza de brazos y no hace nada, mientras el delincuente intenta atracarlos. El otro cómplice está parado frente al carro apuntando con un arma de fuego. Ella le gritaba a su pareja que arrancara, que siguiera, pero al parecer los nervios no le permitían reaccionar al conductor. Minutos después logran tomar el control y los delincuentes no lograron salirse con la suya. Una piscina con tilapias, algunas aves como pollos y patos y muchísima munición fueron encontrados en una redada que hizo las autoridades a las cárceles en Ecuador. Sabemos que el problema que se vive en las penitenciarías de este país es el pan diario de cada día. El operativo inició esta madrugada. Entraron 3.000 militares y policías de unidades especiales a este centro carcelario. Es la tercera intervención en 2 semanas. En esta ocasión el objetivo estaba en los pabellones 5, 8, 11 y 12, controlados por choneros, tiguerones y Latin Kings. Sometieron a los presos y empezó la requisa en las celdas. En una de ellas tenían hasta un criadero de pollos y patos. También una piscina con decenas de tilapias, pero según la policía era un programa para rehabilitar a los reos. En esta operación volvieron a encontrar cocaína y marihuana, municiones, 40 teléfonos celulares, equipos para conexión de internet, electrodomésticos, tanques de gas. Todos artículos prohibidos, pero se siguen filtrando en los controles y llegan a manos de los detenidos. Estamos haciendo los entrenamientos correspondientes para poder mejorar los controles al ingreso. En uno de los techos de los pabellones descubrieron un puesto de control que los presos habían instalado y desde allí disparar.
Los uniformados también destruyeron otra caseta construida por los reos como punto de vigilancia. En esta nueva intervención usaron un helicóptero y tanquetas de las Fuerzas Armadas. Nos vamos a los Estados Unidos, pues el expresidente Donald Trump continúa recibiendo acusaciones de tipo penal y también político, pues hasta este momento son un sinfín de declaraciones que tiene en su contra. El informe es de La Voz de América. Sumando los 3 procesos penales que enfrenta en este momento Donald Trump, 2 federales y otro estatal en Nueva York, afronta un total de 78 cargos criminales, 37 en la Florida por el manejo de documentos clasificados, a los que recientemente se sumaron otros 3 cargos por intentar borrar imágenes de seguridad, 34 delitos en Nueva York por presuntamente ingresar un registro que hizo pasar como gastos legales durante su campaña electoral de 2016 y 4 en Washington D.C. por presuntamente haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Todas las pruebas se salieron en las vistas y los procedimientos congresionales, ¿no? En frente del comité especial que se formó para investigar lo que pasó en el 6 de enero. El Departamento de Justicia se ha beneficiado de las pruebas que le ha dado ese comité. El juicio de Nueva York está agendado para el 25 de marzo y el de la Florida para el 20 de mayo, pero este caso en Washington D.C. es el más relevante. Este es el centro del escenario. Eso es historia nacional. Se trata de si la democracia estadounidense estaba siendo usurpada. Todo lo demás referente a si se llevó documentos con él, le pagó a su amante para que calle, eso es posiblemente interesante para los tabloides. No es un hecho fundamental para nuestra democracia. Fue presentada una acusación muy firme y bien argumentada por parte del fiscal especial. Aún no ha acusado a los co-conspiradores obvios. Si los acusa, tendrán problemas y contratarán abogados. Habrá apelaciones y por lo tanto demoras. Una cuarta imputación federal en Georgia por interferencia en las elecciones de 2020 está en curso. Además, Trump deberá enfrentar 2 juicios civiles en su contra, uno adelantado por la Fiscalía de Nueva York por evasión fiscal y que busca 250 millones y prohibirle que haga negocios en el estado, y una extensión del juicio de la escritora E. Jean Carroll por difamación que busca $10 millones y deberá comenzar el 15 de enero de 2024. Nos vamos a una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. El aumento de la temperatura tendría un impacto en nuestros sueños, según expertos. Sei Data lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Data, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no stop. Mais data com Sei Data, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Data. Siente a libertad de pick and choose. Servicio na casco Seitar. Internet, teléfono y televisión combinan lo que podemos ter. Seitar é companhia que te dá uma experiência completa. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Maida, el pest control ya llega. Ajá, el profesional Andy Verdad llega. La gama en Baiwak. May biskwit yung mga tanan. Bom dia, meu. Em mata não, aí tem problema. Ya, mãe. Está claro. Bate monte bom? Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba. O outra cana chega. Limpa me com chega. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa mi ebo. O el rumón busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda con
Seguimos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el mes de julio, pero también este mes de agosto son meses que tenemos una temperatura muy elevada y esto, según los expertos, podría influir negativamente en nuestro sueño y en las horas de descanso. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Si la temperatura exterior te hace dar vueltas en la cama, no es algo que te sucede solo a ti. Las temperaturas nocturnas más altas tienden a aumentar la vigilia durante la noche, así como a disminuir el sueño profundo y el sueño REM. Michelle Driedrup, del Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Cleveland, dice que esas etapas del sueño son fundamentales para ayudar a nuestro organismo a repararse y restaurarse por la noche, así que interrumpir el sueño puede tener un gran impacto en nuestras vidas. Aunque conciliar el sueño con calor puede ser complicado, lo que te pongas para dormir puede ayudarte. Normalmente la ropa holgada de algodón o no llevar nada para dormir suele ser mejor que la sintética. Lo mismo ocurre con la ropa de cama. Driedrup dice que hay que elegir sábanas más frescas y que no atrapen el calor. Aunque cada persona es diferente, la temperatura ambiente ideal para dormir oscila entre los 17 y los 19 grados Celsius. Y es importante mantenerse hidratado durante todo el día, pero hay que limitar los líquidos unas 2 horas antes de acostarse para no tener que ir al baño por la noche. Así como también es importante evitar el alcohol, que puede causar deshidratación e interrumpir el sueño. Es ideal utilizar persianas o ventiladores para mantener las habitaciones lo más frescas y oscuras posibles durante el día para que no haga tanto calor por la noche, y también ayuda a darse una ducha tibia o fría antes de acostarse. Driedrup dice que también se puede dormir mejor siguiendo un horario de sueño regular, así como relajarse antes de acostarse. Y por último, asegurándose de que la última comida del día sea ligera. Evitar el alto contenido de azúcar, carbohidratos y grasas saturadas que potencialmente pueden interrumpir el sueño. Y vean estas vacas que se cayeron de un camión en movimiento y tuvieron graves lesiones. Todo esto fue captado por algunos camioneros que también iban detrás grabando con sus vehículos. Allí, lastimosamente, pues estas vacas sufrieron lesiones. Una situación puso en aprietos a varios conductores que se desplazaban por una autopista ubicada en el condado de West, muy cerca, en Inglaterra, luego de que 2 vacas cayeran del camión en el que eran transportadas. Los animales rodaron por la carretera mientras eran esquivadas por los demás vehículos. Estos hechos quedaron grabados en una cámara de seguridad del tablero de uno de los camiones que transitaba por la autopista justo en ese momento. Según se ven en las imágenes que captaron la caída del primer bovino, el animal sí habría salido por la parte inferior de un vehículo de carga, quedando completamente indefenso en la concurrida carretera. Al ver la caída, uno de los conductores que iba detrás del camión cargado de animales frenó abruptamente para no aplastar a la vaca que seguía rodando por el impulso. Asimismo, se observa a varios vehículos intentando esquivar estas vacas y realizando maniobras arriesgadas. Según las autoridades, unos metros después de la primera expulsión, otra vaca que también iba en el mismo camión se cayó y fue arrastrada por la autopista. Ambos animales resultaron con heridas graves. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento a esta joven que tiene diferentes técnicas de maquillaje impresionantes. Podríamos decir, de un patito feo pasa un cisne. Una joven que conoce mucho el mundo del maquillaje se ha viralizado en los últimos días, no solamente por la forma en cómo ella transforma su rostro, sino también por la astucia que lo hace utilizando diferentes efectos en las redes sociales. En este caso, esta joven conocida con el nombre como Ariadna, que tiene muchísimos seguidores en la red social de TikTok, demuestra las tendencias que tienen en estos momentos, pero también cómo convierte totalmente su rostro y pareciera como si estuviera llorando o triste en una mujer impactante, hasta también conocida como la mujer Barbie. Esto ha hecho que haya ganado muchos seguidores por la forma en que se maquilla. Y a esta hora, como siempre, llega nuestro recomendado del día y para hoy viene Dal Pest Control. Dal Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar.
entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y seguimos con más de nuestra sección de las más virales y en este momento les presento a este joven contorsionista que impacta a los policías. Los agentes policiales llegaron y se dieron cuenta de las acrobacias de este artista. El contorsionismo es una práctica que consta de diversos ejercicios en los que una persona pone en práctica su elasticidad, ya que las posturas que realiza son de gran dificultad. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió cuando un joven quedó totalmente allí impresionado por lo como estaba otro joven también haciendo contorsiones. Fue precisamente lo que hizo este joven en las calles de Estados Unidos cuando sorprendió a los presentes, especialmente a un grupo de policías, cuando realizó actos de contorsionismo. Sus movimientos fueron tan arriesgados e increíbles que los espectadores no dudaron ni un segundo en grabar el espectáculo. El clip de este joven fue compartido, en donde ya se volvió viral, pues impactó a más de uno. Allí, en el clip de apenas unos segundos, se muestra que el joven se lanza al suelo para empezar con el acto, luego prosigue a agacharse y sostenerse las piernas, mientras al mismo tiempo gira la cabeza casi 360 grados en posición casi mortal. Y ahí no termina el show. Luego se levanta y continúa poniendo a prueba sus extremidades. Las contorsiones que hizo dejaron claro que el joven es un experto en la práctica, pero otra cosa que llamó la atención fue mientras que realizaba los movimientos no dejó de sonreír. Por su parte, los policías que estaban junto a él no pudieron ocultar el asombro que sintieron al ver este show. Y hablando de amor, pero ahora a las alturas, los dejo con estas increíbles imágenes de una pareja que decidió dar el sí haciendo paracaídas. Somos el salto que damos, las manos que nos sostiene, el vuelo que nos recuerda que hay vida después de atreverse. Es la frase, es la libreta morada, cuenta en Instagram que se ha inspirado en la boda de Priscila y Filipo, unos paracaidistas dispuestos a demostrar por qué el amor se siente en el aire. Los novios no fueron los únicos en dar un salto de fe. Todos los invitados, incluyendo el que ofició la ceremonia, volaron por el acantilado. Y es que unir a dos personas en matrimonio puede resultar el salto al vacío más emocionante de nuestras vidas. O bueno, eso piensa Priscila y Filipo al compartir su historia de amor más cerca del cielo. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos como siempre en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.